Nunca había probado huevos y tomates tan deliciosos. Un desayuno muy simple. Para nuestra receta necesitaremos 3 tomates. Los cortaré primero en rodajas y luego en cubitos pequeños, así de esta manera como lo hago. Chicos, esta receta con huevos y tomates que estamos haciendo el día de hoy es súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. También necesitaremos un pimiento rojo. Cortaré este pimiento por la mitad, le retiraré la semilla, luego cortaré primero en tiras y por último en cubos pequeños, así de esta manera como lo hago. Ahora, en una sartén, agregaré un chorrito de aceite. Luego agregaré 3 dientes de ajo picado y la sofreiré muy bien por unos minutos. Aprovecha este momento y cuéntanos de qué país o ciudad nos miras, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Ya bien sofrito nuestro ajo, agregaré el pimiento rojo cortado en cubos y la sofreiré nuevamente durante unos segundos. Chicos, les recomiendo hacer esta receta en casa, estoy muy segura que a todos les encantará el resultado. Pasado este tiempo, agregaré todo el tomate que teníamos reservada y la cocinaré muy bien. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el tomate, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Ya en este punto, condimentaré los tomates agregando una cucharadita de azúcar, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra y lo mezclaré muy bien durante 2 minutos. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad miras nuestras recetas, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Noel Fandoure desde Cuba, también para Eli Ávila desde México y para Francisca Navarrete que nos mira desde Colombia. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ya en este punto, agregaré 100 gramos de queso parmesano rallado y mezclaré muy bien durante 2 minutos. Ya pasado el tiempo, agregaré 4 unidades de huevos, pero estas tienen que estar a temperatura ambiente. Chicos, les recomiendo hacer esta receta en casa, estoy muy segura que no te arrepentirás de prepararla. Agregaré más queso parmesano rallado por encima, taparé la sartén y la dejaré cocinar a fuego bajo por 5 minutos. Por último agregaré perejil al gusto. Y ya nuestra receta está lista, miren lo rica y deliciosa que quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.